Buenos días, señores y señoritas estudiantes. El tema para la clase de hoy es probabilidad de eventos o sucesos en experimentos compuestos. Objetivo: calcular la probabilidad y el azar de un evento o experimento compuesto para la resolución de problemas. Vamos a recordar, es muy importante recordar la regla de Laplace, ya que esa nos permite calcular la probabilidad de un suceso simple. Sí, la regla de Laplace eran los números de casos favorables sobre el número de casos posibles, es decir, el total de casos. De acuerdo con esta regla, no se olviden que la probabilidad del suceso imposible es 0 y del suceso seguro es 1, y la probabilidad siempre está entre un número de 0 a 1, entre los números de 0 a 1. Las propiedades de la probabilidad, lo que mencionamos, de acuerdo a la regla de Laplace, la probabilidad de un suceso está comprendido entre 0 y 1. Los axiomas son la probabilidad del suceso seguro es 1, del suceso imposible es 0 y del suceso contrario es 1 menos la probabilidad del suceso A. La unión de sucesos que habíamos visto el día de ayer era cuando eran incompatibles la probabilidad de A más la probabilidad de B. A esta se la conoce como regla de la suma. Y los sucesos compatibles era la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Listo, el día de ayer hicimos algunos ejercicios, lo saqué del libro para poderles explicar cómo se lo resuelve. Primero dice, se lanza un dado cúbico, una de sus caras no está marcada y las otras caras están marcadas así, 1, 1, 2, 3 y 4. Se consideran los siguientes sucesos: salir un número primo. Primero, para salir un número primo, nosotros tenemos aquí que solo hay dos números primos, es decir, que los posibles resultados pueden ser el 2 o el 3. Y salir un número par, los números pares son los resultados 2 y 4. Claramente nosotros podemos ver que estos sucesos son compatibles. ¿Por qué? Y aquí en el literal B me pide verificar si los sucesos son compatibles. ¿Por qué son compatibles? Porque tienen un elemento en común. ¿Cuál es el elemento en común? El 2. Porque el 2 es número primo y también es número par, ¿sí? Este 2 es el elemento en común. Literal A. ¿Cuál es el suceso A unión B y su probabilidad? Como los sucesos son compatibles, nosotros tenemos que A unión B es igual a 2, 3 y 4, 2, 3 y 4, recuerden, el que se repite no se lo copia dos veces, por lo tanto la probabilidad de A unión B es igual a 3 sobre 6, ¿por qué? Porque como era un dado cúbico, el dado cúbico tiene 6 caras, entonces el total son 6, ¿sí? Por eso, según la regla de Laplace, nosotros tenemos casos posibles sobre total de casos. Posibles 3, que era A unión B, 2, 3 y 4, y totales 6. Y ahora, la intersección. ¿Cuál era el elemento en común? El 2. Entonces, la intersección es 1 sobre 6. Favorable es 1 porque había un solo elemento en común y totales 6. Otra cosa muy importante, también tenemos que hallar la probabilidad de A y la probabilidad de B. La probabilidad de A, 2, porque tenemos dos elementos, sobre el total que es 6. La probabilidad de B, 2 elementos, sobre el total que es 6. ¿Sí? Luego de haber hallado, me dice, los sucesos A y B son compatibles, verifícalo. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que aplicar la regla de la unión de sucesos para verificar si es que esto es o no, si estos sucesos son o no compatibles. Listo. La probabilidad de unión B, nosotros habíamos sacado que era 3 sextos, la cual escribimos aquí. Eso es igual a la probabilidad de A 2 sextos más la probabilidad de B 2 sextos y menos la probabilidad de A intersección B, que era la que tenemos aquí, 1 sexto, ¿sí? Luego de haber sacado estas probabilidades, aquí tenemos que sumar o restar. En este caso, como tenemos el mismo denominador, 2 más 2, 4, 4 menos 1, 3. ¿Por qué? Porque son fracciones homogéneas que tienen el mismo denominador, se suma o se resta sus numeradores. Como esto me da igual, entonces yo puedo decir que los sucesos A y B son compatibles. Ahora vamos a ver la probabilidad de eventos o sucesos en experimentos compuestos. Primero, un experimento compuesto está formado por dos o más experimentos simples.
La regla del producto, porque para poder determinar la probabilidad de eventos compuestos, nosotros aplicamos la regla del producto. La regla del producto en un experimento compuesto, la probabilidad de un camino del diagrama de árbol es igual al producto de las probabilidades de cada una de las ramas que componen dicho camino. Mire, algo muy importante, que para la probabilidad de eventos o sucesos compuestos, nosotros obligatoriamente tenemos que aplicar o utilizar el diagrama de árbol, ¿sí? No se olviden eso, muy importante. Dice, determinar la probabilidad que al lanzar una moneda se obtenga cara y al hacer girar la ruleta se obtenga el número 13. ¿Sí? La ruleta tiene los números del 1 al 4. Por lo tanto, yo aquí puse un diagrama de árbol. Si lanzo una moneda, tengo dos opciones, cara o sello. Y si lanzamos un dado, tenemos, si hacemos girar la ruleta, tenemos las opciones que salga 1, 2, 3 o 4. Ahora, el espacio muestral sería cara con 1, cara con 2, cara con 3, cara con 4, sello con 1, sello con 2, sello con 3 y sello con 4. Ahora, lo que me pide es el suceso del que se quiere calcular la probabilidad es que salga cara y el número 3, es decir, este de aquí. Entonces, el suceso ha sido 1 sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1 sobre 8. Casos favorables 1 y total de casos 8. Ahora, aquí viene, este fue sencillo, pero aquí viene algo muy importante. Si se quieren calcular la probabilidad de cada uno de los sucesos, digamos que yo quiero calcular la probabilidad de que salga cara, cara favorable es 1 y posibles 2, porque la moneda tiene dos lados. Y la probabilidad de que salga 3, 1, porque hay un solo 3. ¿Y cuántos números tiene la ruleta? 4. ¿Sí? Ahora, miren algo muy importante. Si yo multiplico, y aquí ya viene la regla de la multiplicación, si yo multiplico estas dos probabilidades, 1/2 por 1/4 sería 1/8. Al multiplicar estas dos probabilidades, nosotros vemos que me sale exactamente el número que yo había obtenido anteriormente. Es decir, que puedo calcular la probabilidad de cada caso, multiplicarlo y me va a salir lo mismo que yo hice anteriormente. Se lanzan dos dados cúbicos con las caras numeradas del 1 al 6. ¿Cuál es la probabilidad de obtener par en el primer dado y múltiplo de 3 en el segundo? Primero, vamos a hacer el diagrama de árbol. Tenemos dos opciones. En el primero me dice que salga par o la otra opción sería que salga impar. Si yo pierdo sale impar y si gano sale par. En la segunda me dice obtener un múltiplo de 3. Entonces las probabilidades ¿cuáles son? Que salga múltiplo de 3 o que no sea múltiplo de 3. Esas son las probabilidades. Ahora, lo que me está diciendo es que salga par y también en el siguiente me salga un múltiplo de 3. Entonces, en un dado me salga par y en el otro dado me salga un múltiplo de 3. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Aplicar la regla del producto. Primero vamos a ver. Si me sale par o impar, tengo dos opciones. Una de 2 o lo que es lo mismo en el dado. Si están numeradas del 1 al 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, yo tengo 1, 2 y 3 pares. Por lo tanto, son favorables 3 y totales 6. O lo que es lo mismo, un medio. Y lo mismo, tengo 3 impares sobre total 6. Ahora acá, tengo, ¿cuántos múltiplos de 3 tengo? 1 y 2. De total de casos, 6. ¿Y cuáles no son múltiplos de 3? Pues son los que quedan, que son 4 de 6. Lo mismo acá abajo. Ahora, lo que me está pidiendo es que sea par, es decir, un medio, que yo le puse aquí, por que sea múltiplo de 3, es decir, la que está acá, 2 sextos. Y al multiplicar esto me da 1 por 2, 2. 2 y 2 por 6, 12. Y al simplificarlo me queda la mitad 1 y la mitad 6, que es el resultado que yo había obtenido aquí. ¿Sí? Y esa es la probabilidad de obtener par y un múltiplo de 3.
Vamos a ver otro ejercicio. Aquí ya le hemos dejado en blanco, es decir, tomé estos ejercicios del libro, ¿sí? Se lanzan 2 dados cúbicos con las caras numeradas del 1 al 6. Ubicas sobre cada rama de la figura 4 la probabilidad de ocurrencia de cada suceso y luego calcula la probabilidad del experimento compuesto. Primero, que me salga par o impar, habíamos dicho que es 3 sobre 6 o un medio simplificado, que es exactamente lo mismo. Tenemos 1 de 2 o 3 de 6, que es lo mismo. Ahora, ¿cuántos múltiplos de 2 tenemos? Si yo tengo las caras numeradas del 1 al 6, 2, 3, 4, 5 y 6, nosotros tenemos las siguientes opciones. Múltiplos de 2, el 2, el 4 y el 6. Entonces son 3 de 6. Y que no sea múltiplo de 2, tenemos 1, 2, 3. Igual forma 3 de 6. Lo mismo sucede acá abajo, 3 de 6 y 3 de 6. Listo. Ahora, ¿qué me está pidiendo? Calcular la probabilidad de que sea impar. Entonces tenemos aquí un medio de que sea impar por la probabilidad de que sea múltiplo de 2, que tenemos aquí. 3 de 6. Entonces, multiplicando o simplificando aquí tercera 1, tercera 2, 1 por 1, 1, 2 por 2, 4. Es decir, que la probabilidad de que sea impar y también sea múltiplo de 2 ha sido de 1/4. Vamos a ver otro ejercicio. Dice, una bolsa contiene 4 bolas rojas, 3 azules y 2 verdes. Si se extraen sin devolución 2 bolas de la bolsa, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia de los sucesos? Primero, nosotros tenemos, listo, literal A, extraer 2 bolas rojas. Si a la primera yo extraigo una bola, ¿cuál es la probabilidad de que ésta sea roja? Vamos a trabajar primero en el literal A. Si a la primera extraigo una bola, yo tengo 4 casos favorables sobre 2, 4, 6, 8, 9. 9 que hay en total. ¿Sí? La primera yo tengo 4 casos favorables sobre el total de 9. Ahora, a la segunda, se supone que ya me salió roja, porque me está diciendo la probabilidad de obtener 2 rojas. Si a la primera ya me salió roja, porque esa es la probabilidad que yo estoy hallando, pero me dice que yo no vuelvo a poner esa bola, significa que esta ya no está, porque yo ya saqué y ya no devuelvo, es decir, sin devolución. Entonces, como ya saqué, en la segunda yo tengo 3 de, ¿cuántas? 2, 4, 6, 8. Es decir, que yo tengo 3 de 8. ¿Por qué? Porque esa roja yo ya no la devolví. 4, podemos aquí simplificar, tercera 1, tercera 3, cuarta 1, cuarta 2. Es decir, que la probabilidad ha sido de 1/6. ¿Sí? Vamos a ver el literal B. No extraer una bola verde, es decir, que puede extraer cualquier color, pero que no sea verde. Ya, listo. Entonces, yo saco una bola al azar, tengo 2, 4, 6, 7 probabilidades de 9, porque lo que me pide es que no sea verde. En la segunda, yo ya saqué, puede ser que haya sacado esta roja, listo. ¿Cuántas me van a quedar? Pues me van a quedar 6 de 8. ¿Por qué? Porque esta bola de ahí yo ya la saqué, es decir que ya no queda. Por lo tanto me queda 6 de 8. Listo, entonces aquí tenemos que la probabilidad ha sido mitad 3, mitad 4, tercera 1, tercera 3, 7 por 1, 7, 3 por 4, 12. La probabilidad ha sido de 7/12. Literal C, extraer una bola roja y una azul. Es decir, que en la primera yo tengo que extraer una roja. Literal C, tengo que extraer una bola roja. Si yo voy a extraer una roja, tengo 4 probabilidades, 4 opciones de 9 que hay en total. Si yo ya saqué roja, porque me dice que en la primera saqué una roja,
Se supone que ya saqué una roja, pero estoy sacando la probabilidad de obtener roja y una azul. Ahora, la probabilidad de obtener un azul es 3, pero en este caso de 8. ¿Por qué de 8? Porque yo la bola que saqué, la roja, ya no la puse nuevamente en la bolsa. Por lo tanto, tengo 3 de 8. Cuarta 1, cuarta 2, tercera 3, tercera 1. 1 por 1, 1, 3 por 2, 6. Ha sido de un sexto. Listo, jóvenes, espero me hayan entendido. No se olviden conectarse a las clases en Meet para poder solventar todas sus dudas. Muchas gracias, hasta la próxima.